Ahí estamos. Un segundo que lo comparto. Ya estamos. Buenas y bendecidas noches. Una vez más estamos aquí en Sana Doctrina. En esta noche tenemos una bendición. Tenemos a un general de Filadelfia, a un hombre que tiene a muchas personas, a muchos ministerios a su cargo, un hombre que tiene que tener una capacidad que la tiene, sorprendente, y un cerebro superdotado. Tenemos al tío Fernando Navarro, secretario nacional de España. Buenas noches, tío Fernando. Dios te bendiga y Dios os bendiga a todos, el equipo que hacéis posible estas conexiones y estos programas donde la doctrina corra y donde la palabra de Dios sea glorificada. Buenas noches a todos los que de alguna forma pues se conectan a esta actividad para aprender, oír y ser edificados. Así que es una alegría de que Dios nos dé la capacidad de usar su palabra en beneficio de unos y de otros. Amén, gloria a Dios. Bueno, en esta noche tenemos al hermano Jairo, que es el hijo del tío Juan Barba de Fuego, secretario de Valencia. Un hermano también muy bendecido. Buenas noches, Jairo, Dios te bendiga. Buenas noches, que Dios os bendiga poderosamente, como bien ha dicho mi hermano Jero. Me llamo Jairo y soy de la zona de Levante, de Castellón y Valencia. Y bueno, en esta noche tenemos el privilegio, ¿no? De alguna manera de poder estar mi hermano Jero y yo, poder estar administrando esta entrevista a nuestro hermano Fernando, al tío Fernando, aleluya, secretario nacional de nuestra Iglesia Evangélica Filadelfia, amén, y también el director de la EBEF, que lleva pues esa escuela tan trabajosa y que de alguna manera está invirtiendo su tiempo, un tiempo que de alguna manera en el cielo le será recompensado seguro, amén, porque el tiempo no se puede comprar con dinero, amén, y está depositando su tiempo, su sabiduría y todo su tiempo que él ha estado estudiando, pues depositarlo en los que de alguna manera venimos detrás, ¿no? Y nuestro hermano Fernando es un ejemplo para toda la juventud que venimos detrás, su manera de explicarse, su manera de desarrollar un tema y la verdad es que le damos las gracias todo el grupo de Sana Doctrina por dedicar el tiempo que podamos estar aquí en directo para poder transmitir un tema tan importante como es la soberanía de Dios. Aleluya. Yo quisiera decir a todos y a todas las personas que están conectadas, actualmente hay 26, pues que dieran a compartir el vídeo. ¿Con qué fin? Pues que pudiéramos alcanzar en esta noche a la mayor gente posible, porque es un tema importante, es un tema controversial, es un tema que en este tiempo por el cual estamos pasando es un tiempo muy, pero que muy importante. Aleluya. Así que te ruego, te suplico y te pido por favor que compartas este vídeo para que en la medida de lo posible en los próximos minutos pues se vayan conectando la gente y así podamos empezar el programa. Así que dinos algo, Jero, por favor. Si no os parece mal, con permiso del tío Fernando, habría que hacer una oración por muchas peticiones que nos han puesto durante estos días. Aparte, personalmente me gustaría que se pidiera por el tío Jen, que gracias a Dios el tratamiento, aunque sea poco a poco, le está yendo mejor. eh, y en general por todos los enfermos, ¿no? Hay una niña, Yaneli, que le trasplantaron el corazón, lleva un año en el hospital. Después de un año le trasplantaron el corazón y ha habido muchas complicaciones.
¿vale? Y necesitamos que Dios obre y actúe en esa criatura. Y en general, pues también pedir por los que han sufrido pérdidas, para que Dios venga poniendo su bálsamo, porque si Él no actúa en consolación y en restaurar esas vidas, pues esto es un desastre. Amén. Menos mal que gracias a su misericordia y a su mente anticipada nos regaló su misericordia, su paz y su consuelo. Amén. Y tenemos esa esperanza viva. Así que si no te parece mal, Jairo, abusando de tu confianza, puedes hacer una oración. Aleluya. Amén. Pues sí, debemos de orar también aparte de nuestro hermano Jen, debemos de orar también por un matrimonio de aquí de Valencia. Amén, que han ingresado a su compañera por este virus, y por no hacerlo muy largo y no dar mucha información. Amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús por nuestro hermano Jen, por todos los contagiados y también por todas las personas que se están despidiendo momentáneamente de sus familiares. Amén. Aleluya, para que Dios traiga consuelo y bálsamo. Te damos la gloria y la honra, Espíritu Santo. Gracias, porque nos das la oportunidad de poder servirte, Señor, por mediación de las redes sociales y proclamar a las 4 esquinas del mundo entero, Señor, que tú eres el único y salvador de nuestra alma, Señor. Queremos rogarte y suplicarte con la insistencia, Señor, de aquella mujer que insistía en aquel hombre malvado, que no temía a Dios ni temía a hombre, pero su insistencia, aleluya, pudo hacerle justicia, Señor. Nosotros queremos ser como aquella mujer, insistirte, pedirte, rogarte, buscarte, Señor, para que tu mano poderosa venga en favor de nuestro hermano Jen, tu siervo, Señor. Sabemos que la medicina está haciendo su camino, Señor, pero tu Espíritu Santo puede hacer un milagro. Amén. Rogarte y suplicarte, Señor, que tu mano poderosa bendiga a esta mujer llamada Ruth. Señor, tú sabes el problema y la situación que están pasando por este tiempo, Señor, no solamente la enfermedad, sino la pérdida también. Que tu Espíritu Santo la consuele en el nombre de tu Hijo Jesús, y si es tu voluntad, Padre, salga sana del hospital en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Pues nada, decirle a los que nos están viendo que vamos a tener un tiempo breve, cuando el tío Fernando termine, de que se le podrán hacer unas preguntas referente, por favor, al tema que va a tratar el tío Fernando, y le tendremos el tiempo que él estime, porque es un hombre que no para, ¿vale? Aparte de su trabajo y de su cargo, es un hombre que está tratando con toda España. Luego están los cultos nacionales, en los sellos. El otro día me hicieron una videollamada y se les veía agotados, ¿verdad, tío Fernando? ¿Verdad? Estamos cansados en la carne, aunque estamos confinados y parece que tenemos mucho tiempo para descansar, pero cuando entramos en la oficina y nos enganchamos a estos artilugios, estamos predicando, llamadas telefónicas, animando a porque verdaderamente estamos en tiempo de alarma y la verdad es que estamos pues totalmente dedicados. Lo mismo te llama uno que ha perdido a un ser querido, te llama otro que su familia está hospitalizada, incluso gente en el hospital que te llaman para que ores por ellos y la verdad, y tampoco tenemos que dejar pues nuestro hábito de buscar, de clamar, en fin, estamos muy atareados. Bendito sea el desgaste por la gloria de Dios. Amén, gloria a Dios. Pues nada, Jairo, cuando tú quieras. Bueno, pues de alguna manera tú vas a ser el encargado después de esto, ¿vale? Una de las preguntas
que vamos a poder desarrollar debido a que tú no tienes las preguntas y ya estamos en directo y luego a las 11 te tienes que desvincular del directo. Levantas la mano y haces cualquier pregunta que puedan estar haciendo ya o una pregunta que tú sientas en el corazón que es necesario que nuestro hermano Fernando nos explique, ¿vale? Entonces, la primera pregunta que queremos hacerte, dado que el programa es la soberanía de Dios, la primera pregunta sería, ¿cómo podemos definir la soberanía de Dios? Esa sería la primera pregunta. Bien, pues nada, en esta noche, de alguna manera, el tema nos introduce en teología propia, que es la teología que estudia la personalidad y el carácter de Dios. La verdad, queridos hermanos, que la doctrina de la teología propia y donde nos lleva a conocer toda la personalidad y la esencia de Dios es una de las doctrinas vertebrales, porque verdaderamente para eso se escribió la Biblia. La Biblia Dios la permitió para escribir qué iba a hacer y qué es lo que realmente va a suceder. Entre eso, Dios se muestra para que realmente el mundo lo conozca. Y en esta noche, pues me habéis hecho una pregunta que es un mar oceánico, o más que un mar oceánico. Y yo lo que podré hacer es coger un pequeño dedal con mi torpe sabiduría y sacar un poquito de agua que va a ser gotas de ese mar inmenso. Alguien dijo que cuando hablamos los hombres de Dios lo empobrecemos. Y en esta noche, pues una vez más, mi vocabulario torpe va a empobrecer lo que realmente Dios es. Porque verdaderamente, queridos hermanos, hablar de el atributo de la soberanía de Dios, pues es hablar de algo inescrutable. En el Salmo 145 nos dice que su grandeza es inescrutable y que verdaderamente no hay sabiduría en la tierra para poder descubrir su grandeza. Después, en otra parte, como el texto de Isaías 46:10 dice, yo haré todo lo que quiero. Por tanto, de ahí vamos a partir. Cuando Dios hace lo que quiere, Él está haciendo el uso de su soberanía. ¿Qué es la soberanía? Es la capacidad de ser libre e independiente. Eso es lo que caracteriza a Dios como el ser que hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Siempre su atributo de soberanía está sometido o hace o de alguna manera va unido a su voluntad sin obstáculos ni impedimento. También quería deciros que su soberanía está vinculado a los demás restos de atributos. Nunca su soberanía va por libre, sino que va sometido a esos atributos de infinidad, veracidad, bondad, fidelidad, justicia y amor. Por tanto, la soberanía de Dios nos vincula a un Dios como creador, como el que guarda el vínculo de todo lo creado. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí vemos la soberanía de Dios como creador. En Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17, porque en Él fueron creados todas las cosas, y las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados y potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Su soberanía no es otra cosa que aglutina el orden o la existencia de todo y después Él lleva el sustento de todas esas cosas creadas para poder guardar una armonía. Él como soberano ha puesto principios y leyes en la propia naturaleza, que a raíz de esos principios funciona la vida orgánica, la vida animal, la vida humana,
en él, dice, y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Por tanto, para no ser repetitivo, la soberanía es el atributo que guarda el equilibrio de Dios revelándose como creador del cielo y de la tierra. Amén. Qué bien. Vemos a Dios gobernando de alguna manera lo que es tronos, dominios. Él es en Primera de Crónicas 29:11, dice que él gobierna en el cielo. En el Salmo 24:1 dice que él gobierna en la tierra. Él manda a aquel gran pez que tire a Jonás en la orilla de la playa, y vemos a Dios como gobierna el cielo, la tierra y los animales, y que también como hace callar aquella tempestad en el tiempo de su ministerio, en los días de su carne. Entonces vemos cómo Dios manda en el cielo, en la tierra, en los animales, en el tiempo también manda a los ángeles, porque lo dice el Salmo 103:20, y también cómo envía aquella casa a María a anunciar al ángel Gabriel. Y también no solo manda en el cielo, en la tierra, en animales, en el tiempo y en los ángeles, sino que también manda en el propio Satanás, cuando a Job no le impide, Satanás le impide que le toque su vida. Entonces, el que gobierna en la tierra es Dios. Pero en este tiempo donde de alguna manera podemos ver el dolor y ese pensamiento ateo que produce el dolor, la angustia, que la enfermedad no sana, que el milagro no llega, que el ruego parece ser que no sale de nuestra habitación, ¿no? Incluso de alguna manera esa palabra tan famosa que podemos llegar a decir cuando estamos en el dolor, tío Fernando, que podemos decir, si yo fuese Dios, eh, las cosas serían de otra manera. Bien, pues te voy a responder. Mire, eh, el hombre por naturaleza, cuando el hombre se hizo independiente y dedicó o decidió de dedicarse a pecar y a alejarse de Dios, cuando el hombre dijo, no quiero hacer tu voluntad, cuando allá en el huerto empezó a hacerse el primer pecado de independencia de Adán y Eva, a raíz de ahí el hombre y ha hecho uso de su albedrío propio, y a raíz de ahí el hombre ha tomado decisiones sobre sí mismo. Dios, con dolor en su corazón, ha visto cómo su creación se desviaba, pero como su soberanía está sujeta en el orden de lo establecido, Dios no puede tomar su soberanía y salirse de los límites establecidos dentro de sí mismo, y él no puede forzar a nadie. El hombre tomó su albedrío propio. Entonces el hombre empezó a tomar camino de dolor, camino de angustia, camino de aflicción, y el mero hecho de estar en la tierra y haber pecado se rompió la protección de una vida de paraíso. Y el hombre empezó a tener que cultivar la tierra con abrojo y espinos, y con el sudor de su frente tenía que eh, comer y alimentarse. El hombre rompió los planes, se salió de los planes de Dios más que romperlos, y eso le conllevó a que verdaderamente el hombre está presto para sufrir, el hombre está presto para dolor, para enfermedades y las inclemencias de esta tierra. También le puede llegar al cristiano por el mero hecho de ser cristiano. No estamos exentos del dolor y de la angustia. Pero ¿dónde colocamos a Dios en el dolor? ¿Dónde colocamos a Dios en el sufrimiento? Verdaderamente el hombre que no conozca a Dios posiblemente le eche culpa a Dios de todo lo que sucede, porque ellos no conocen verdaderamente el camino, la ternura y la profundidad de Dios. Supuestamente la iglesia que conoce a Dios no puede cargar a Dios la culpa de las penas del hombre,
porque al fin y al cabo el hombre vive bajo su voluntad. Pero mire, más que nunca tenemos que saber entender que Dios crea y pone leyes funcionales y que esas leyes, cuando se rompen, traen consecuencias de dolor. Dios pone principios en los organismos de la vida y cuando yo cojo agua fría y me pongo a ducharme con agua fría, pues es muy propenso que me constipe si la temperatura no es apropiada. Entonces, cuando el hombre hace mal uso de la tierra, cuando el hombre hace mal uso de su ambiente y cuando el hombre hace mal uso de sus circunstancias, el hombre tiende a enfermar y tiende a sufrir. Tenemos que saber ubicar a Dios en el lugar adecuado dentro del dolor. Dios no es culpable, ¿eh? Ni tampoco podemos, queridos hermanos, echarle la culpa a Él de todo lo que nos suceda. Dios verdaderamente no es culpable del dolor. Y queridos hermanos, el albedrío propio o el albedrío propio al hombre le es de facultad para decidir si debe de hacer o no debe de hacer con las consecuencias de su decisión. Semejante a un padre que todos los tres somos padres y los tres queremos que nuestros hijos hagan una vida correcta y nosotros no podremos enseñarlos, podremos educarlos, pero jamás cuando ellos decidan ser libres y ser mayores de edad, jamás podremos esclavizarlos y obligarlos a que vivan bajo nuestras directrices. Pues así es semejante el hombre con Dios. Dios hizo todo lo que ha hecho y todo lo que está haciendo. Él está predicando, Él está permitiendo que su palabra corra, Él ha acercado la palabra a los hombres, Él ha hecho que los hombres verdaderamente puedan conocerle, pero el hombre no quiere y cuando el hombre no quiere, pues señores, Europa está echando a Dios de los colegios, Dios está echando a Dios de las universidades, está echando a Dios de los matrimonios, está echando a Dios de sus familias. Cuando tengan un problema, no le echen la culpa a Dios, son sus decisiones. El que podía ayudarles no está, lo han echado. Entonces, eso es muy importante que el mundo lo entienda. Y para el creyente, señores, el dolor debe de ser una escuela y no un dueño. Debe de ser un esclavo y no ser el que nos ministre. El dolor es escuela, es formación. Tenemos que pasar por el dolor porque somos naturales y estamos en una tierra de dolor. Él ya lo dijo, él nos anunció y dijo, esto os escribo para que en mí tengáis paz. Él quería que tuviéramos paz, pero esa paz no iba a evitar de tener dolor. Pero en el mundo tendréis aflicción, confiad porque yo he vencido. Por tanto, él también vivió que por la escuela del dolor aprendió. Él dice que aunque era el hijo de Dios, aprendió obediencia. Por tanto, el dolor bien ministrado es una medicina que aunque duela, sana al final, te lleva a un nivel, te lleva a una escuela, como Job al final adoró, se desvinculó de una mujer, se vio la desvinculación entre Job y su mujer, como aquella mujer no quiso doblegarse por el dolor y el dolor en vez de ser su esclavo, pues fue su amo y al final pues se vieron dos vidas totalmente diferentes. No quiero ser monólogo, quiero cortar para que me hagan más preguntas. Adelante, Jero, por favor. Quiero apuntillar algo que se me ha quedado, perdón, se me ha quedado en el tintero, es que la calidad de Dios es buena. Dios es bueno. ¿Eh? Y entonces, donde Dios esté siempre, Dios es bueno. Y aunque Dios esté en tu dolor, no significa de que Dios cambie su naturaleza, sino que el dolor Él lo está aprovechando para hacerte mejor de lo que eras. Romanos 8:28 me parece que dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Adelante. Ya, que tenía el micro apagado, no me he dado cuenta. Sí, Tenemos una pregunta que no me aparece quién es el hermano porque se me ha bajado mucho las preguntas y no la encuentro. O sea, no le encuentro el nombre.
pero sí la pregunta, la tenemos aquí. ¿Qué tiene que ver la soberanía con la elección? La soberanía de la elección. Bueno, porque Dios como soberano, Él puede elegir lo que quiera y lo que le dé a Él la gana. Es verdad que la elección para la salvación, pues nosotros no la aceptamos. Nosotros aceptamos de que Él dio un llamado totalmente abierto a todo el mundo. Es cierto que Dios en su soberanía pues puede ayudar a unos en el trato, puede ser distinto uno a otro, y parece ser como que ahí hay una pequeña elección, pero tampoco es muy importante de descifrarlo. Es verdad que si Dios quiere, pues te puede elegir para que seas un vaso de más honra que otro. Es verdad que Dios te puede utilizar de una manera que de otra y la elección de Dios está en su soberanía. Para salvación no, porque dice que de tal manera amó Dios a este mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue un llamamiento general y todo el mundo tiene la opción de poderse salvar y Dios, pues en ese momento, al que acepta, pues se brinda como ayuda para poderle bendecir. Pero Dios no escoge a uno mejor que a otro para salvación, porque entonces entramos en doctrinas muy desviadas que para nosotros no tienen ningún fundamento. Amén. Qué bien, Fernando. Eso es lo que le hace a Dios soberano, el equilibrio de su justicia. Eso es lo que le hace Dios soberano, que aunque es un ser libre, que lo puede todo, pero está equilibrado en su infinidad, en su veracidad, en su bondad. Él guarda un equilibrio para poder hacer todo en una soberana justicia. Qué bien. Gloria a Dios. Y sabemos que siempre obra a favor. Claro, todo lo que Dios hace saca de su naturaleza, porque su soberanía nunca va en contra de su propia naturaleza. Dios no puede hacer mal, Dios no puede ser tentado y Dios no tienta, ¿ves? Porque su naturaleza no le permite eso. Dios, todo lo que hace va impregno de su esencia y es el bien. Amén. Amén, gloria a Dios. Tenemos aquí una pregunta del hermano José Plantón. Dice, ¿la iglesia que vive conforme a la voluntad de Dios se perjudica también de ellas consecuencias de que el hombre natural no viva conforme a la voluntad de Dios? No entiendo la pregunta, si me ayudáis. Es que la he leído literalmente como lo ha escrito el hermano. La iglesia que vive conforme a la voluntad de Dios se perjudica también, será de las consecuencias que el hombre natural. Bien, bueno, yo puedo entender de que si el hombre natural puede perjudicar a una iglesia que está en línea y es de Dios. El hombre natural percibo pues como el hombre sin Dios. Bueno, pues yo pienso que el hombre natural, el hombre que no tiene a Dios, el hombre que dice en su corazón dice que no hay Dios, entonces supuestamente ese hombre andará bajo perdón. Perdón, que Fernando, que la ha vuelto a escribir el hermano y ahora sí tiene sentido la pregunta, perdón. Dice, la iglesia que vive conforme a la voluntad de Dios se perjudica también de las consecuencias de que el hombre natural haya provocado por no vivir conforme a la voluntad de Dios. Se constituye también la iglesia porque el hombre no regenerado se duche con agua fría. Bueno, la pregunta vamos a cerrarla. Que si la iglesia se perjudica de las consecuencias que provoca el hombre natural. Yo lo he entendido. El hombre natural posiblemente pues ocupe en su estado natural y estado en el cual dice su corazón no hay Dios, dijo el inicuo, de que ese hombre ocupe un lugar de prestigio, políticos, y puede ser una persona con decisiones en la tierra. Por tanto, ese hombre, claro que puede perjudicar de alguna manera a qué áreas de la iglesia espiritual, pero en la parte espiritual nadie puede tocar las niñas de Dios, o sea, nadie puede gobernar ni administrar. Es verdad que a lo mejor
nos podrán cerrar los cultos, pero no nos podrán dejar de que prediquemos la palabra. Nos podrán dejar de que nos juntemos, pero no nos podrán evitar de que estemos unidos. Y es verdad que el hombre natural, si tiene autoridad y gobierno para ejecutar, claro que nos puede perjudicar, pero posiblemente Dios quiera que la Iglesia sepa aprovechar esa circunstancia para superarse. Dícense y comentan de que este virus es el proyecto de corazones malvados. Y posiblemente Dios no ha hecho que esto ocurra, pero sí es cierto que Dios ha entrado de alguna manera a formar parte de esto desde una voluntad permisiva para aprovechar estas circunstancias en hacer cosas en beneficios. Es verdad que Dios ha cogido y se ha llevado a su iglesia al clamor. Quiero decir desde aquí, me gustaría que me escuchara todo el mundo, pero si la iglesia no se hubiera puesto en clamor, hubiera habido muchos más miles de muertos de lo que ahora hay. O sea que la iglesia ha clamado, la iglesia ha intercedido, la iglesia, o sea que un mal de un hombre ha hecho Dios que utilice un método para hacer un bien. Y es de que el espíritu de muerte que está en las calles, amén, haya podido ser de alguna manera, amén, administrado por un clamor que el pueblo ha hecho y ha operado. Así que sí, el hombre carnal y el hombre sin Dios puede dañar colateralmente a la iglesia, pero la iglesia, Dios de todo eso sacará beneficios para superar a la iglesia. Amén. Si solamente, tío Fernando, tenemos que saber la historia de Daniel. Cuando Israel se lo llevó en el cautiverio, Daniel... Por ejemplo, Mardoqueo, aquel rey, Amán, era malo, quiso matar a los pueblos judíos. Bueno, pues ese acto malvado hizo de que el judío llegara a gobernar y estuviera en palacio, ¿no? O sea que más que eso, imposible. Y en muchísimos casos, ¿no? Como realmente Dios ha ido colocando a su iglesia con golpes del mundo, Dios ha ido colocando a sus hijos y a la iglesia en lugares de gloria y de bendición. Gloria a Dios. Pues nada, continúa, Jairo. Bueno, pues debemos de continuar el programa, dado que la soberanía de Dios está muy, de alguna manera, impregnada en el estudio de la teología por Calvino, ¿no? Que hace mucho hincapié en la soberanía. Y luego está la otra parte de Armenio, que hace hincapié en la responsabilidad del hombre, ¿no? Y tomo ese versículo que dice el apóstol San Pablo, que debemos de examinarlo todo, ¿no? Y en este tiempo por el cual estamos pasando, cómo sospesar, cómo caminar y conllevar entre soberanía y responsabilidad del hombre. ¿Cómo podemos caminar entre esas dos veredas, esos dos caminos, que la soberanía de Dios es cierta y la responsabilidad nuestra, del ser humano, también es cierta y es verdad? Nuestras decisiones tienen consecuencias. Como bien nos ha dicho nuestro hermano Fernando, Adán fue expulsado del Edén por el pecado de independencia. ¿Y qué se nos advierte, qué nos aconseja de cómo caminar con estos dos caminos? Soberanía y responsabilidad humana. Pues yo vuelvo a decir o parte de lo que he dicho. Dios pone la elección en el hombre, Dios pone el albedrío propio. Cuando el hombre decide, no sé si me estás hablando de la humanidad fuera de Dios o de la humanidad dentro de Dios, porque las respuestas son distintas, pero de todas formas voy a tocar los dos. Cuando el hombre verdaderamente está fuera de Dios, dice: yo he puesto camino delante de ti de vida y de muerte, el hombre decide el camino de la muerte, pues ahí ya Dios no puede tomar responsabilidad sobre esas personas y Dios no puede, de alguna manera, lo que sí es cierto que utiliza la misericordia. ¿En qué sentido? En que el sol sale
para buenos y malos. Y Dios, de alguna manera, pues le da que ciertas cosas para que pueda vivir de una forma básica en la tierra, pero su trato, su escuela, no puede tratar con ellos, porque ellos lo han desechado, no han querido. Y al no querer, Dios no obliga. Dice, yo estoy en la puerta y llamo, y aquel que me abre, pues yo entro y ceno con él y me relaciono con él. Entonces, cuando el hombre natural no quiere, se asume una responsabilidad propia que el hombre tiene que ser consecuente de ella. Después, la responsabilidad del creyente es vivir en la sana doctrina y vivir cerca de la voluntad de Dios. El hombre tiene que clamar, buscar y vivir una vida totalmente sincronizada con la palabra de Dios. Hay corrientes calvinistas, luteranas y arminianistas, y la Iglesia tiene que saber vivir pues en esas corrientes que verdaderamente estén más unísona y más adecuada con la palabra. Y creo que nosotros pues tenemos un poquito de calvinismo, mucho de luteranos y mucho más de arminianos. O sea que tenemos una composición de un tanto por ciento de cada uno de ellos. Amén. Que el David Gilabert, que si no lo pronuncio bien luego me mata, también moderador de este programa, un hermano bendecido, dice, siempre pregunto lo mismo, el origen del mal. Siendo Dios soberano, ¿por qué permitió el mal? Ya que él no podía crearlo, pues es bueno. ¿Dónde se origina el mal y cómo afecta a su soberanía? Bueno, el origen del mal, nadie origina el mal sino la propia naturaleza cuando hay albedrío propio. Dios creó a Luzbel y Luzbel era el ángel bello y hermoso, y cuando Dios le dio esa voluntad de gobernar y dirigir el Santo Monte, le dio unas capacidades de decidir sobre sí mismo. Y entonces cuando yo tengo una pequeña hipótesis, como es inofensiva, pues yo la puedo soltar. Si a usted no le gusta, pues nada, no le haga caso y ya está. Para mí, queridos hermanos, el producto del mal fue el que aquel ser, que era bellísimo, que estaba, yo creo que era la cuarta persona del cielo, Padre, Hijo, Espíritu Santo y Luzbel, porque era el ángel grande, era el ángel, dice que una traducción del ángel grande que cubría, dice, de alas grandes que cubría el rostro, el trono de Dios, o sea, que era una belleza. Cuando Dios los creó, pues hizo música, piedras preciosas, bueno, ya sabéis lo que está escrito, para qué referiros, ¿no? Claro, era la cuarta persona, pero cuando Dios hizo una reunión de ángeles, yo pienso y hago hipotizo, porque leo, y el que lee pues tiene derecho a hipotizar, el que no lea, que se calle. Pero el que yo puedo hipotizar porque paso muchas horas leyendo. Y entonces cuando la Biblia dice que los ángeles fueron creados para el servicio de la eterna salvación, quiere decir que fueron creados para que sirvieran a la iglesia. Aparte de que hay ángeles que adoran a Dios y que sirven a Dios, pero el objetivo es de que Dios creó esos ángeles con un doble fondo para que cuando la iglesia fuera construida, cuando hubiera en la tierra gente que le adorara, los ángeles tenían que servirle. Cuando Dios tuvo que hacer un comunicado a los ángeles y cuando dijo, he creado o voy a crear a mi esposa, voy a crear a mi iglesia, voy a crear a mi amada, ¿cómo hablaría Dios de su amada? Ya me habéis captado, ¿no? ¿Cómo hablaría Dios de su amada? ¿Cómo pondría Dios a su iglesia que aquel Luzbel empezó a pensar mal? Y entonces ya produjo en su corazón, amén, el mal. Empezó a tener pues envidia,
porque ya decía él, como yo siendo el más bello, él ya empezó a luchar en sus entrañas de que vendría alguien que lo iba a desplazar, que iba a ser más importante que él. Ahí se produce el mal. ¿Quién lo produjo? Nadie. Lo produjo su propio libre albedrío, su propia decisión. ¿Qué es la luz? La ausencia de oscuridad. ¿Qué es la oscuridad? La esencia de luz. ¿Qué es el mal? Pues la ausencia de Dios, no hay más. Entonces, Amén. no fue creado el mal por Dios, se creó el propio Luzbel, lo creó en sí mismo, y eso no atiende a a su soberanía, porque lo que Dios verdaderamente no crea, lo que Dios no forma parte de, no tiene ninguna responsabilidad para ello. Ya le dio a él la responsabilidad. Él ejecutó como un ser soberano y lo echó de su trono y lo hizo ser un ser repugnante y dijo, bueno, pues ya me servirás para lo que yo quiera. Eso no afecta a la soberanía de Dios. Para nada, para nada. Y además fue expulsado porque se halló maldad en él. Claro, totalmente. Amén. Igual que cuando preguntan que por qué existió la ley, y la ley existió a causa del pecado. Amén. Así Estupendo. que por aquí vamos teniendo alguna pregunta. Elizabeth Montes Vázquez, voluntaria, pregunta si hay el enemigo, nuestra propia voluntad, donde dejamos la voluntad de Dios. Si elegimos, pregunta que si elegimos nosotros nuestra propia voluntad, que ¿dónde dejamos la voluntad de Dios? Que no entiendo bien la pregunta, hermana. No es fácil, si está tan fácil que es lo que lees. Pues pregunta tal cual. Si elegimos nuestra propia voluntad, ¿dónde dejamos la voluntad de Dios? Bueno, pues cuando el hombre actúa en su voluntad, verdaderamente está el hombre siendo un ser anímico. El alma está compuesta de mente, está compuesta de sentimientos y de voluntad. Cuando tú utilizas la voluntad lejos o fuera de la voluntad de Dios, estás dejándote llevar por los instintos. El cuerpo ha llegado a dominar, el alma ha llegado a dominar y el espíritu está pues casi muerto. Ese es el hombre que está fuera de Dios. Cuando estamos en Dios y hay una guerra entre nuestra voluntad y la voluntad de Dios, pues para eso hay esas herramientas que Dios establece como la oración y la lectura, para que nuestro hombre interior sea fortalecido y para que verdaderamente nuestra voluntad sea rendida. Normalmente la voluntad se junta o se apremia mucho con el Getsemani, donde Cristo dijo no sea mi voluntad, sino sea la tuya. ¿Por qué? Porque en el dolor y en el sufrimiento, en la abnegación, pues damos lugar a la voluntad de Dios, quitando nuestra voluntad. Ahí, pues, el hombre es tentado, el hombre puede ser tentado, el hombre puede ser totalmente arrastrado por sensaciones y por lujurias y por muchas cosas y clases de pecado, que es donde tiene que golpear y atribuir a la voluntad de Dios. Dice, y la voluntad de Dios es vuestra santificación. Hay voluntad de Dios estándar, que es para todo el mundo, y la santificación, hermanos, te va a ayudar a que tú hagas la voluntad de Dios y no la tuya. La voluntad del Gloria. hombre trae malas obras, la voluntad del hombre trae dolor, castigo, pues eso, tribulaciones, dolores, angustias. Nuestra voluntad va siempre mezclada con cosas muy desagradables. Sin embargo, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Amén. Gloria a Dios. Bueno, por si alguien lo pregunta, le voy a ahorrar un poco de trabajo al tío Fernando. Si alguien lo pregunta, ¿vale? Dios no condena, somos nosotros quien rechazamos la gracia y la salvación. Totalmente. Dios cómo va a condenar, Dios no condena a nadie. Si Dios, el objetivo de Dios es salvación
y Él vive para... Y dice, en Hechos Dios quiere que todos los hombres se salven de todos los lugares. Dios quiere que todos los hombres de todos los lugares se salven, dice Hechos. No me acuerdo dónde está ese texto, pero ahí está expresando la voluntad de Dios. De tal manera amó Dios a este mundo que dio para que todo aquel que en él crea no se pierda. Dios nunca quiere que el hombre se pierda, pero si el hombre decide, no tenemos más remedio. Amén. Nos pregunta José Carlos Díaz. Si Dios es soberano, ¿por qué es necesario orar? Bueno, pues porque es la escuela de la... Es porque para no hacer mi voluntad, para no dejarme llevar por mi carne, para no ser vencido, porque el que Él sea soberano no significa que lo pueda hacer todo. No es que no pueda, es que no debe, es que no quiere, porque su soberanía va en el equilibrio de su orden y de su respeto para respetar a lo que Él ha creado, que es el hombre. Dios nunca entra en la personalidad humana, siempre que el hombre no le deje. Si le deja, Dios va a entrar en tu personalidad, en tu carácter, y Dios va a tratar contigo. Pero si tú no dejas a Dios, Dios no entra en el hombre para cambiarle su personalidad. Entonces, ¿qué significa? La oración mira, la cruz es para el pecado y la oración es para la carne. Amén. Si no oramos, entraremos en tentaciones Amén. y caeremos. Porque la oración, cuando tú te pones de rodilla, tú estás diciendo no puedo, no sé, no valgo, y tú sí puedes. Haz en mí y ayúdame. Es la derrota victoriosa del creyente. Amén. La oración es el quebrantamiento ante un Dios soberano. La oración es decirle, soberano, gobiérname. La oración es darle a Dios el permiso de que pueda hacer en ti lo que nadie puede hacer. Amén. Amén. Qué bien. Bueno, yo leo una pregunta más, Jairo, y ya te encargas tú, ¿vale, hermano? Ángel Castillo López dice, ¿por qué se dice muchas veces el libre albedrío? ¿Hay textos relacionados? Dios ha dejado establecido en la palabra de que cuantito se vea la voluntad ya, en la palabra se ve que hay verdaderamente un, quizás no hay implícitamente, pero no explícitamente, pero sí lo hay. Implícitamente no, pero sí explícitamente. En Adán, Dios le dejó el albedrío propio para que él eligiera. Comerás de todos los árboles menos de este, pero no lo ató, no lo cercó, lo dejó allí para que él hiciera lo que quisiera. Entonces, quizás no hay textos concretos en que se use ese término de albedrío propio, pero sí, explícitamente en la Biblia se encuentra de que Dios dejó a los hombres tomar su decisión. Dice Juan 1.12, el que cree y le recibe, no me confundo, ¿verdad? Juan 1.12, el que cree y le recibe, ¿no? Y que para creer y recibir, ¿qué hace falta? Pues una voluntad, un albedrío propio, ¿no? Una decisión, ¿no? El hombre está hecho de decisiones. Entonces toda la Biblia está llena de hombres que deciden para bien o para mal. Amén. Habla, Jairo. Pues sí, la verdad es que la mayor de las decisiones lo vemos allá en la cruz del Calvario, ¿no? Aquel que decide aceptar al Señor y en la misma condenación en el cual está aquel ladrón decide maldecir al Señor. Entonces, la decisión del hombre siempre está presente en nuestras acciones y en nuestras voluntades. Hay una frase, un dicho que dicen que somos el fruto de nuestras decisiones. Lo que hoy somos es la decisión que hemos tomado en el pasado y las decisiones que tomemos en el presente determinarán el futuro de nuestra persona. Por Amén. eso determinamos el que cree
Dios ha entregado y nosotros decidimos creer, decidimos aceptar, decidimos seguir. Es la decisión, el libre albedrío del ser humano. Total, 100%. Amén. Sí, es muy sencillo. Siempre que elijamos nosotros, ahí prima el libre albedrío. Total. Lo que hagamos, según la palabra, según lo que Dios nos demanda, eso es sometimiento a Dios y querer cumplir su palabra como sus mandamientos. Pero siempre que tú tomes la decisión bajo tu responsabilidad, bajo tu sentimiento o lo que a ti te apetezca, ahí se declara el libre albedrío del hombre o de la mujer. Muy bien. El hombre espiritual es un hombre que está totalmente viviendo en el espíritu, en la adoración, en la comunión y en la intuición, ¿no? Date cuenta de que verdaderamente allí en el espíritu es donde se produce esa relación profunda. Dice el texto, y el espíritu habla con mi espíritu y le dice que soy hijo de Dios, ¿no? Donde el espíritu habla es en el espíritu. Y cuando el espíritu realmente está vivo, encendido y está equilibrado y está en la comunión y en la adoración con Dios, la voluntad del alma está totalmente alimentada por el espíritu. Y entonces el hombre siempre se vincula a la voluntad de Dios y de su palabra. Amén. Qué bien. Gloria a Dios. Tenemos aquí una pregunta de Eduardo Santiago. Dice, cuando dicen que Dios elige, regenera, ¿dónde queda la fe? Sabiendo que la fe está antes que la regeneración. El tránsito de Dios o la forma de Dios es que Él predica su palabra. Él te da la información. Y tú esa información, tú haces con ella lo que crees conveniente. Por eso ahí está la decisión. El que dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Amén. Queridos hermanos, bueno, yo tengo ahí un pequeño, pero no voy a entrar ahora en la fe, pero sí voy a hablar de que la locura de Dios es la predicación. ¿Eh? Dios le ha placido salvar las almas por la predicación. Entonces, ¿qué es la predicación? Es el vocero que anuncia su palabra, la buena nueva. Y la palabra de Dios llega al corazón del hombre y el hombre decide si acepta o no acepta. Cuando el hombre acepta, porque ¿qué es fe? Bueno, me veo obligado para poder hacerle clarividencia a ese hermano o a esa persona de que la fe, Dios no te da la fe cuando te predica. No. La fe es inherente en la naturaleza del hombre. O sea que cuando Dios sopló en Adán, Dios ya lo inspiró y le dio inherentemente una fe para creer. O sea que Adán cuando se levanta no tuvo que ser discipulado en la fe para creer en Dios, sino que ya el propio soplo, la propia vida de Dios, ya capacitó y le dio a Adán una fe para creer. Es verdad que esa fe, si te vas al mundo, pues la fe se convierte en natural. Si te quedas en Cristo, esa fe se convierte en espiritual. Los hombres naturales tienen fe, hasta mañana nos vemos, oye, tal día nos vamos de pesca. Oye, eso es fe, porque creen que van a vivir, eso es una fe natural. Cuando dice el texto el oír la palabra, y la fe viene, hay otra versión que dice, y la fe es educada, o la fe es arrastrada. ¿Habéis visto ahora qué diferencia de sentido? La fe es arrastrada por el oír la palabra de Dios. Cuando el hombre oye, no significa de que Dios te da, tú y yo vamos al culto y los dos oímos la misma palabra. Yo creo y tú no. Dios me ha dado fe y a ti no. Dios no hace excepción de persona. Amén. Y nuestra fe, tu fe y la mía, yo me he dejado arrastrar por el mensaje y mi fe natural ha pasado a ser, o la voy a usar para creer en Cristo, y desde ese momento paso a ser un hombre creyente y espiritual. Tú no has querido y te has ido para tu casa, yo me he ido con Cristo para casa y tú no. Esa es la diferencia. Entonces tú has sido regenerado, yo he sido regenerado y tú no. ¿Por qué? Porque no he prestado mi fe para creer en Cristo. Cuando por la fe, somos salvos por medio de la fe, y somos salvos por gracia, por medio de la fe, y este don es vuestro, no está dando de la fe, está dando de la gracia.
¿Notáis o no? ¿Habéis notado, no? Eso es. Sois salvos por medio de la gracia, ¿eh? Y por la fe. Pero la fe no es el don de Dios, es la gracia, señores. Amén. Santo Dios, Eh, aleluya. yo, lamentándolo mucho, tío Fernando, Jairo, me tengo que ir. Me Vale, reclaman en el sello de los obreros que me de van a... acuerdo. Eh, tío Fernando, Decirte, Jeromo, sí, que ahora cuando te salgas, escríbele a David por si puede y quiere poder conectarse te lo he y dicho, así él, me ha dicho que no puede. vale, de acuerdo, pues ya Además, está. Es que no sé qué le pasa aquí a la tablet que no me deja leer los comentarios. oh, No me, no me deja entrar bueno, a leerlo. hacemos una cosa, Jairo, me quito, inicio el sello de los obreros y vuelvo si me dejan, Vale, de acuerdo. ¿vale? Y si no, pues estoy aquí pendiente. Intentaré ir escribiéndote algunas, ¿vale? Jairo, Dios te bendiga. Tío Fernando, Igualmente. te veo Un mañana. abrazo. Dios te guarde. Adiós. Gracias, tío. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bien. La siguiente pregunta que debemos de desarrollar, don Fernando, es en el plan. Dios tiene un plan soberano, tiene un plan desde antes de la fundación del mundo, ha creado a esos ángeles en servicio y en favor que ministrarán a la iglesia, aleluya. Y de alguna manera la pregunta sería, ¿puede el hombre atrasar o adelantar el plan soberano de Dios? No, según donde esté el hombre es responsable de sus decisiones. Tomar decisiones según sea la luz o las tinieblas eh, es lo que el hombre va a asimilar. Una cosa es un hombre fuera de Dios y otra cosa es un hombre dentro de Dios. Si se, si se acerca a Dios, el hombre será ministrado por su espíritu y entonces entrará en el proyecto y plan de Dios. Si el hombre no quiere entrar en el plan y proyecto de Dios, el hombre decide por su propia cuenta. Es verdad que el hombre lo único que puede adelantar algunos principios que Dios ha establecido, como por ejemplo la muerte. Dice que Dios está establecido que el hombre muere una sola vez y después el juicio. Y que Dios posiblemente tenga establecido el día de nuestro nacimiento y de nuestra muerte. Pero el hombre, por su albedrío propio, puede adelantar el día de su muerte. Pero claro, eso ya entra dentro del suicidio y eso pues tiene un marco dentro del homicidio. O sea que eso está, por así decirlo, pues penado por la palabra. Por lo demás, los proyectos de Dios son proféticos, son invariables y el hombre no puede evitar lo que Dios ha establecido. Jamás. El hombre no tiene poder para cambiar, ni atrasar, ni adelantar los planes de Dios. Cuando hablamos de, si igual no me he explicado, es decir, el, el ser humano toma esa decisión de poder salirse de los planes de Dios, pero la pregunta es, Dios tiene un plan profético con la humanidad, ¿no? Y de alguna manera, tomando aquel versículo de Gálatas 4:4, que Dios envió a su Hijo cuando fue tiempo, nacido bajo la ley, nacido bajo mujer. Entonces, en esa trayectoria, el plan soberano de Dios se puede ver atrasado o adelantado la decisión del hombre y por poner un ejemplo lo vemos en el patriarca Abraham, ¿no? Que le dice que va a tener su descendencia
que va a ser como las estrellas en los cielos y como la arena del mar, pero él decide adelantarse de alguna manera al plan de Dios, tomando a Agar por mujer. Eso fue una decisión que atrasó verdaderamente el plan soberano de Dios. Bueno, yo creo que no, ¿no? Porque Dios tiene una capacidad absorbente de dominar todas las situaciones en que el hombre entre para que su plan no sea ni atrasado ni adelantado. Tenemos que mirar que el plan de Dios para el mundo es una cosa, el plan estándar, de tal manera amó Dios a este mundo. Dios tiene un proyecto para el mundo que es salvación y después está el trato de Dios con el salvo, que son cosas distintas, ¿vale? Una vez que Dios trata con el hombre y yo me dejo en la mano de Dios, no te preocupes, que si estoy en la mano de Dios, Dios va a mover cosas para que yo esté en el lugar adecuado, a la hora adecuada y en el momento adecuado. Porque Dios se va a servir de sus capacidades para que yo esté siempre en el plan de Dios. Ahora, si yo no quiero saber nada de Dios, Dios no va a poder hacer nada conmigo. Pero el salvo es distinto, el hijo es distinto, la iglesia es distinta. Quizás yo como salvo me pueda desviar de a lo mejor un plan que Dios tiene rema conmigo y Dios siempre va a mover piezas, Él siempre tiene miles de recursos que me va a hacer volver a la línea profética de Dios conmigo. Pero ya en un plan del mundo es distinto porque la gente no quiere, hay un albedrío propio, Dios respeta, Dios no impone, Dios siempre, por así decirlo, tiene la autoridad, una autoridad soberana, amén, y espiritual y soberana con su pueblo. Y después esa soberanía con el mundo es solo creación, solo creación, es distinto de tener un ser soberano, creación, a ser el amor soberano con su pueblo. Es totalmente distinto. Y para poder ampliar un poco, tenemos que mirar a Dios más desde el amor, más que de la soberanía. Muchos quieren a un Dios soberano, pero no se fijan que verdaderamente esa soberanía está vinculada en su amor, en su naturaleza. Y entonces tenemos que saber entender de que es muy interesante de que sepamos enfocar a Dios desde el amor, desde su ternura, desde su grandeza, desde ese plan de redención para el mundo. Dios soberano, creador, Dios salvador, cruz. Es distinto. Aunque es la misma persona, son aspectos diferentes, desde mi punto de vista. Qué bien. La siguiente pregunta que debemos desarrollar, ¿no? Que es muy importante porque estamos viviendo un tiempo de alguna manera que estamos teniendo mucha enfermedad, pérdida, ¿no? Y hemos dicho en el principio del programa que Dios es soberano en la tierra, en los cielos, en los animales y hemos dado textos que Él gobierna en los ángeles, que gobierna hasta el propio Satanás, que Él no puede hacer absolutamente nada sin el permiso de Dios. Y también el versículo este que dice que no cae un cabello de nuestra cabeza sin el permiso de nuestro Dios, ¿no? ¿Cómo podríamos fundamentar, alimentar, restaurar y cimentar la fe de los que nos están oyendo, diciéndoles y enseñándoles que Dios es soberano en el ejercicio de su gracia? Y lo vemos en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, donde están todos aquellos enfermos, cojos y paralíticos, amén, y solo uno es sanado. Entonces, la palabra que de alguna manera de enseñanza que tienes en esta noche para todos los que nos están viendo y para mí, eh,
¿cuál sería la soberanía en el ejercicio de su gracia, tío Fernando? Pues date cuenta de que volvemos a lo mismo, ¿no? Desde otros puntos, otro aspecto. La gracia de Dios vinculada a su amor y su amor vinculada a su soberanía. Cómo Dios se acerca a aquel paralítico, cómo a todos los demás estaban pendientes del agua, aquel hombre había perdido totalmente ya su ilusión sobre aquel rito que había, que supuestamente había que discutir qué clase de movimientos había de agua, pero no es el tema. Entonces, como aquel hombre estaba ya desahuciado de su propio argumento, está allí, arrinconado. Y él le promueve a que entre en la gracia, le promueve a que estire su brazo a su soberanía y le dice, ¿quieres ser sano? Claro, parece que la pregunta es obvia, ¿no? Pero la pregunta es la llave que abría la gracia y que abría la puerta a aquel hombre que estaba totalmente desahuciado de sí mismo y de todos los recursos. Y cuando él le pregunta, ¿quiere ser sano? Él dijo, Señor, no tengo quien me meta y antes de que el agua se mueva ya ha habido otro. ¿Quieres ser sano? Y entonces aquel hombre, claro, pues dijo que sí, la opción a esa pregunta es que aquel hombre entró por un instante, entró en la gracia de Dios y por un instante se dejó vincular a su soberanía. Y en esta noche, pues yo ofrezco la gracia de Dios, la gracia de un Dios soberano, de un Dios que te creó, de un Dios que te llamó a la existencia y no te llamó a la existencia para abandonarte en tus divisitudes, en tus trances, en tus problemas, en tus angustias. Él te llamó, aleluya, y te creó para hacer de ti, amén, un ser maravilloso. Pero quizás decisiones y quizás el mal uso de esa voluntad que tú has tenido te han hecho tomar caminos erróneos y alejarte de ese Dios soberano, bueno, lleno de amor y de ternura, y estás ahí, te has ido de la casa del Padre, quizás estás desnudo, quizás estás con frío y con necesidad espiritual. Hoy este programa es la prueba de la gracia de Dios y este programa es la prueba de un Dios soberano que domina el tiempo, que se ha citado contigo, que te ha hecho que estés ahí para que lo oigas. Eso solamente lo puede hacer un Dios que es soberano y que gobierna el tiempo y que te ha encerrado en casa y que aburrido te has conectado y estamos aquí nosotros para decirte que hay un Dios que te ama entrañablemente, que hay un Dios que es dulce y amoroso y que Él ocupó un lugar que tu pecado te debía de poner, pero Él ha pagado todo. Ven, todo está pagado, todo está hecho. Solamente déjate recibirle en tu corazón y te aseguro que pasarás a ser una nueva persona. Si quieres comprar unos zapatos, supuestamente vas a una zapatería. O si quieres comprarte una camisa, vas a una camisería. Pero si quieres comprar una vida nueva, ¿dónde vas? No hay que nadie que venda vidas nuevas. Quizá tu vida golpeada por los vicios, por el pecado. Quizá tu vida deshecha, herida, destrozada. Ven a Jesús. Él tiene una vida nueva para ti. Él puede curar esas heridas. Él puede darte esa vida que vas a disfrutar. Porque verdaderamente con Él se conoce la verdadera vida. Amén. Amén. Aleluya. Oh, Qué bien. Cuando entramos dentro de este mensaje, ¿no? De la doctrina propia de la soberanía de Dios,
a todos aquellos que nos están viendo desde el canal de Sana Doctrina en Facebook, pues vemos al final de todo el plan soberano de Dios, el plan profético que es salvar al ser humano. Aleluya. Ese es el plan profético de Dios, que es verdaderamente salvarnos porque estábamos muertos en delitos y pecados por nuestras decisiones y por nuestro libre albedrío. Por eso el mensaje de hoy es la soberanía de Dios, es estar verdaderamente afincado, establecido, permanente en Jesús, y que Dios lo hace todo perfecto. Es cierto que hay algunos textos, como Primera de Samuel, Tío Fernando, pues que a veces puede traer un poco de locura a nuestra mente, un poco de incertidumbre, ¿no? Porque podemos estar pasando por dolor, por angustia, por pobreza, y tenemos ese texto de Primera de Samuel 2:7 que dice: Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Entonces, a veces nos podemos ver en el tránsito de nuestra vida, a lo mejor incluso cristiana, ¿no? Que nos vemos empobrecidos, que nos vemos abatidos y no podemos, no sabemos por dónde sacar la cabeza. No tenemos conocimiento bíblico, que es lo que pensaría José cuando estaba dentro de la cisterna echado por sus hermanos. ¿Cómo podemos conllevar eh, este tiempo que quizá pues estemos pasando por el tiempo de pobreza o el tiempo de abatimiento? ¿Dónde podemos colocar esta ficha, ¿no?, de soberanía de Dios en nuestra vida? Pues en su confianza. Tienes que confiar en Él. Si eres de Él, deja que Él haga lo que crea conveniente que tiene que hacer. Porque Él verdaderamente sabe por dónde debe de pasar, hacerte pasar, para que tu fe y tu carácter cristiano crezca y madures. Dice que sus caminos son inescrutables y que Él te lleva por caminos que tú no conoces. Ahí es donde debemos nosotros, los creyentes, hacer una buena apropiación de la fe, y agarrarnos a ese Romanos 8:28, el que ama a Dios, todas las cosas le ayudan para bien conforme a los que son llamados en su propósito. Entonces tú tienes que confiar. Y es verdad que duele, es verdad que el dolor, la angustia y la aflicción, pero la prueba, dice, esta leve tribulación momentánea, ¿no?, produce en nosotros un cada vez más peso de gloria. Amén. Como ese diamante que viene en bruto, tiene que ser totalmente pulido, y si el diamante pudiera hablar diría: estate quieto, me estás haciendo daño, me estás produciendo mal. A bote pronto el diamante juzga, ¿no?, de que el joyero le está haciendo mal, pero sin darse cuenta el diamante lo que está haciendo es quitarle todas las impurezas para que ese diamante verdaderamente dé la imagen que tiene por dentro. ¿Sabes que Dios no tienta, Dios prueba? El diablo sí tienta. Amén. La palabra probar viene de la raíz griega que significa golpear y quebrantar para sacar perfume, para que lo que hay dentro salga y fluya. Entonces, cuando Dios viene a probar a una vida, es porque Él ya adelantadamente sabe que esa vida tiene la capacidad, tiene el perfume, tiene un interior lleno de su gloria
para que cuando el golpe lo quebrante, salga ese aroma y exhale el lugar. Sin embargo, el diablo es tentar, significa la raíz del verbo poner pie para que tropieces. El diablo te pone el pie para que tropieces, pero Dios te golpea para que exhales el aroma, para que fluya el olor. Y como aquel vaso de alabastro, aquel perfume de alabastro, que estaba el alabastro era transparente a la luz, pero estaba totalmente cerrado, no podía salir el aroma y se rompió. No se podía abrir, aquello estaba lacrado, había que romperlo. Y muchas veces Dios permite el quebranto, porque quiero que sepas que el objetivo de Dios es rompernos, es quebrantarnos, porque Dios trabaja con trozos, Dios trabaja con cachos nuestros y va formando a un hombre nuevo, a una mujer nueva. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Hay un hermano que pone aquí una pregunta, es Félix Domingo Salazar, nos habla acerca del capítulo 5 del Evangelio de Juan y dice que ese pasaje del estanque se supone que pertenece a los libros apócrifos, ya que sería una acepción de parte de Dios mandar un ángel de tiempo en tiempo para remover las aguas y lo cataloga que sería injusto que aquellos que estaban imposibilitados no podían entrar a tocar el agua, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que la sanidad que allí se plantea era una sanidad de habilidad, de rapidez, era una sanidad al premio de la velocidad, era, era como una carrera a ver quién llegaba antes. Y se decía, también queda ahí en la expresión de se decía, el estanque existía, había movimientos de agua. Yo he estudiado esos movimientos de agua y es que todos los pozos o piscinas que habían en Jerusalén estaban unidos por canales internos bajo tierra y de vez en cuando, en vez de llevar agua, llevaba aire. Y entonces se producía un remolino y alguien, supuestamente, decía que eso podía producir sanidad. Eh, Aquello fue idolatrizado, aquello, aquello fue mal utilizado y entonces se empezó a llenar de gente que venía expresamente a la sanidad. Cristo pasó por allí y solamente lo vio uno, que era el que estaba lejos. Los demás estaban todos pendientes del agua. ¿Eh? Fíjate de qué forma, quizás hay una iglesia al lado de alguien, sin embargo, pues va a la Virgen del Pompillo a que lo cure, ¿no? De alguna manera, pues la fe del enemigo quiere distorsionar la fe para que el hombre se entretenga en ideologías raras bueno, y Cristo pase y no lo vea. Ese es el problema. Amén. La Biblia dice que allí yacía una multitud de enfermos, cojos, ciegos y paralíticos. También sería de alguna manera injusto, Era un hospital de aquel entonces. sería totalmente injusto, según he estudiado lo que es aquel estanque de Bethesda, tenía como una especie de escaleras y tenía 32 metros de profundidad, según dicen los estudiosos, ¿no? Entonces, lo que aquí se quiere, hermano Félix, es resaltar de alguna manera la soberanía del ejercicio de su gracia. Y te podría poner un ejemplo en un texto que dice el Señor, que dice, muchas viudas habían en el tiempo de Elías y solo una fue sustentada. Y muchos leprosos habían en el tiempo de Elías y solo uno fue sanado.
Naamán el sirio. Dios es soberano en el ejercicio de su gracia y esa es la enseñanza, hermano Félix, que nuestro hermano Fernando nos quiere enseñar a todos nosotros, que en este tiempo más que nunca debemos de seguir confiando en Dios y en su soberanía. Amén. Y como dice ese texto de Juan 5:17 que dice, hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. El Señor sigue trabajando en favor de su creación. Amén. Bueno, llevamos 1 hora y 20 minutos y hay 60 conectados. La última pregunta para terminar este programa y es de nuestro hermano Eleazar, moderador de aquí de Sana Doctrina, que me decía, eh, pregúntale al tío Fernando que si la soberanía de Dios influye en nuestras decisiones, en la toma de nuestras decisiones. Vamos a ver, Dios, al ser soberano, tiene planes y proyectos y cuando Él quiere a su pueblo y a sus hijos llevarlo a esos planes, claro que influye. Dice la Biblia que el Espíritu Santo, en Juan 16, el Espíritu de verdad, os guiará a toda la verdad. Entonces, el Espíritu Santo está en el tiempo y la Iglesia tiene una relación con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo vive en nosotros para guiarnos hacia esos proyectos de Dios y esa soberanía de Dios sea ejercida en nuestras decisiones. Claro que sí, sin ninguna duda. Ojalá pudiera Dios ejecutar esa misma autoridad en el mundo para que el mundo se pudiera salvar, pero verdaderamente el mundo pues no quiere y eso pues no permite que Dios pueda hacer lo que puede hacer en tu vida y en la mía, lo que puede hacer en sus hijos, en su iglesia. Tú con tus hijos, hasta que no tengan una edad adulta, tú los vistes como quieres, le das de comer lo que quieres, porque están bajo tu techo, bajo tu autoridad. Entonces el pueblo de Dios es trabajado por Dios de alguna manera para que su soberanía y su proyecto en sí pues se ejecute en nosotros. Amén. Amén. Aleluya. Bueno, pues la entrevista por mi parte ha finalizado, tío Fernando, y si quieres decir algo más a los espectadores, a los oyentes que nos están oyendo y decir algo más, pues Deciros que, adelante. deciros que, bueno, estamos confinados, sin confites. Estamos confinados en casa. Dios ha permitido, de alguna manera, bienvenido. Estamos confinados en casa, como decía, sin confites. Dios, de alguna manera, ha sacado pues oportunidad para poder hacer un retiro espiritual, ¿eh? Un retiro ocasional para su pueblo. Mirad, hermanos, Iglesia del Señor, tenemos que entender el lenguaje de todo esto. Dios nos está enviando un mensaje a voces. Creo que no le debemos de obligar a que nos hable más alto. Vamos a prestar oído y vamos a entender todos qué mensaje tiene Dios para tu hogar y tu familia. Coge a tus hijos, a tu esposa, crear un ambiente espiritual en tu casa y dile al Señor, háblanos, Señor, ¿qué quieres de nosotros? Quizás hace 2 meses vivíamos quizás un poquito fuera del compromiso espiritual y ahora estamos en otro aspecto. Os invito a oír claramente la voz de Dios, a decirle a Dios, háblanos y qué quieres decirnos. Y Él va a traer la palabra adecuada, va a traer la aptitud adecuada. Muchas veces Dios no responde, pero trae la solución. Quizás no te dice, no te habla, pero sí te trae la solución.
y la aptitud correspondiente a las circunstancias puede venir en un cambio espiritual, en un nuevo nivel. Creo que es la hora de entender el lenguaje de Dios. Dios quiere a su iglesia para él. Dios quiere una iglesia consagrada. Digo en un mensaje que tengo por ahí que los dioses ajenos hay que tirarlos. Y tú podrás decir, hermanos, si nosotros ya no tenemos imágenes, es que no estoy hablándote de imágenes. Te estoy hablando de que hay formas de pensar que crean ídolos. Que hay formas de vivir que crean conductas que son cárceles. Y que de alguna manera la diosa Iris, la diosa de la discordia, el dios el dios de la guerra, el dios Herme, el dios del comercio, y el dios Sileno, que es el dios del vino, 3 copitas en el cumpleaños del primo, otras 3 copitas en el cumpleaños de la prima, otras 3 copitas en la boda del compadre, nos estábamos haciendo borrachos de ocasión. Señores, es la hora de tirar los dioses y de adorarle a Él, que es el único verdadero. Dios os bendiga, Dios os guarde. Estaré aquí una hora más, pero estoy cansado. Me dan la oportunidad otro día, pues vendremos más preparados y estaremos aquí para darle guerra a la carne. Aleluya. Dios os guarde. Gloria a Dios. Bueno, tío Fernando, ya que estamos en directo y tenemos a 60 personas conectadas, incluso eso lo podemos multiplicar por 2 y por 3, si te tomamos la palabra ya para un próximo programa donde nos puedas desarrollar la autoridad profética, Pues estupendo, estoy a vuestro servicio. ¿vale? Y así podemos también nosotros documentarnos un poquito para poder hacerte otra entrevista o que sea un programa de enseñanza y después de preguntas, como bien quieras, ¿no? Y bueno, yo personalmente, y ahora nuestro hermano Jero que también tome la palabra, gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí, gracias por ser una persona tan ocupada y tan dedicada al Señor y que tengas un tiempo, pues, de alguna manera para poder enseñarnos, ¿no? Más que nada a todos los jóvenes que estamos llevando esta plataforma de sana doctrina, a Lele, a la Dan, a Argero y a los demás hermanos, ¿no? Gracias, gracias por estar ahí, tío Fernando. Gracias a vosotros por tener esta carga, este desvelo, esta entrega, este servicio. Que Dios os dé la sabiduría para hacer buen uso de estos medios y que hagáis honor a la sana doctrina, con programas que realmente le den la gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Un saludo al hermano Eduard Santiago. Nos saluda desde Francia. Gloria a Dios. En más concreto desde Marsella. Gloria a Qué Dios. bien. Yo también, tío Fernando, le quiero dar las gracias porque siempre está dispuesto, aunque es un hombre muy ocupado, que tiene cosas más importantes, digámoslo así, de qué ocuparse, ¿no? Es un hombre que no para, siempre que le llamamos está. Siempre hay cosas más urgentes, no más importantes. Bueno, para nosotros sí, que somos jóvenes. Voy a abusar de su confianza, tío Fernando. Y le voy a pedir que haga una oración, en parte por los que trabajamos en sana doctrina, para que Dios nos siga capacitando y bendiciendo y renovando fuerzas, porque hay días que es un caos. Y no entre nosotros, sino hay que llamar a mucha gente porque hay muchos sellos diarios, usted lo sabe, que ha estado en 3 y 4 sellos seguidos más en el culto nacional. Y bueno, pues el padre del Jairo igual, el tío Juan, un nombre para comérselo, el tío Juan Barbas de Fuego, más conocido. Esa extinción, esa clase de personas están en extinción, cuidarlo. También, totalmente.
Yo lo quiero mucho al tío Juan y le doy gracias a Dios cada día que me llama, le doy gracias a Dios por su amistad. Un hombre que siempre está enseñando desde la sencillez y desde el amor. Yo lo quiero mucho. Así que si nos está viendo, tío Juan, un beso. Y nada, tío Fernando, yo por mi parte, Jairo, si el tío Fernando nos bendice con una oración, aquí podíamos terminar para que el tío descanse. Padre Amén. Dios de los cielos, te damos gracias por todo lo que aquí se ha hablado, se ha dicho, y el objetivo de todo es para darte a ti la gloria. El motivo, causa o razón es para ensalzarte a ti. Y con el propósito en mi corazón de que algún alma haya sido edificada, alguna persona haya sido iluminada en la palabra, Señor, ese es el objetivo. Porque en el fondo somos siervos inútiles, donde arrastramos debilidad y decadencia. En esta hora, Señor, te doy gracias por estos jóvenes, por esta empresa, por esta dedicación, por esta entrega, por este trabajo y porque de alguna manera tu palabra es predicada, Señor. Gracias porque utilizan estos medios para que tu palabra corra y sea glorificada. Te ruego que les des fuerza, que lo ayudes, que le des la habilidad para poder sacar beneficio de todo esto y que los fortalezcas para que puedan sobrellevar sus cargas naturales y poder hacer este trabajo, Padre. Gracias por Jairo, gracias por Jeromo, gracias por eh, los otros hermanos que quizás en este momento no me acuerdo de sus nombres, pero tú los conoces. Gracias y que esto sea una escuela, Señor, que arrastre formación, educación espiritual y doctrinal. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Chao, buenas noches. Un abrazo. Que descanse. Un abrazo, tío. Que Dios te bendiga mucho. Gracias por estar con nosotros.